Esto está erosionando tu salud sexual y reduciendo sustancialmente tu libido. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud y de hábitos de vida saludables. En este vídeo vamos a ver el efecto tremendamente negativo que un exceso de ingesta de azúcar tiene en nuestra salud sexual y en los niveles de libido. Cada vez hay más evidencia científica que muestra el nexo entre unos niveles altos de ingesta de azúcar y el deterioro de nuestra salud, no solo a nivel físico y metabólico, sino también a nivel emocional y a nivel cognitivo. La lista de daños que un exceso de ingesta de azúcar provoca en el organismo es larguísima, pero hoy vamos a centrarnos en el efecto que un exceso de azúcar tiene en nuestros niveles de testosterona. La testosterona es una hormona clave para nuestra salud a muchísimos niveles, no solo para los hombres, sino que también para las mujeres. Esto es algo que tenemos que tener muy presente, que las mujeres también necesitan niveles de testosterona adecuados, aunque en general sean más bajos que los de los hombres. Y una de las múltiples consecuencias negativas de niveles bajos de testosterona es que erosionan y merman nuestro impulso y nuestra capacidad sexual. Hay un conocido estudio que se hizo entre 74 hombres, entre 19 y 74 años, en el que se les dio a tomar 75 gramos de glucosa. Bueno, pues los niveles de testosterona en sangre bajaron un 25% entre estas personas. Para aquellos que queráis profundizar en este tema, leer este estudio y otros muchos otros que establecen esta correlación entre la ingesta de azúcar, el deterioro de nuestra salud y la bajada de testosterona, os dejo el enlace a nuestro artículo aquí en vidapotencial.com, aquí abajo os lo dejo, también en el primer comentario. El exceso de azúcar provoca resistencia a la leptina, que es la hormona que de cierta manera manda la señal al cerebro para que dejemos de comer, manda la señal de saciedad. Cuando comemos en exceso comida procesada, harinas refinadas, azúcar en general, de cierta manera es como si el cerebro se volviera sordo a ese estímulo, se volviera sordo a esa hormona. Las células siguen produciendo leptina, pero de cierta manera nos hacemos como insensibles a ese estímulo. Se ha visto que la leptina tiene también un efecto regulador clave en la función sexual. La ingesta de azúcar reduce también la producción de hormona del crecimiento, que es conocida como la hormona de la juventud y que producimos principalmente durante el sueño. Bueno, pues la hormona del crecimiento juega un papel clave en un montón de funciones del organismo, pero entre ellas también en mantener los niveles de libido en niveles óptimos. Se ha visto que hay una relación inversa entre los niveles de insulina y los niveles de hormona del crecimiento. Cuando la insulina sube, que es lo que ocurre cuando tomamos azúcar, la hormona del crecimiento baja. Y esto a su vez afecta a los niveles de testosterona y erosiona nuestra libido y nuestro impulso sexual. Pero es que además el azúcar nos estresa, nos deja cansados y nos hace ansiosos, que no son precisamente variables muy positivas para una vida sexual sana. Cuando comemos cantidades excesivas de azúcar, de harinas refinadas, de comida ultraprocesada en general, los niveles de glucosa en sangre suben en exceso. Entonces el cuerpo se ve obligado a producir también altas cantidades de insulina para contrarrestar esa subida. Esto a veces provoca una bajada demasiado repentina o brusca de los niveles de azúcar en sangre, que nos deja malhumorados, desmotivados y con hambre, que no es el estado ni físico ni emocional más adecuado para un momento romántico. A esto se suma también que niveles sistemáticamente altos de insulina, derivados de la ingesta de azúcar, provoca a su vez niveles sistemáticamente altos de cortisol. Este combo, alta insulina, alto cortisol, de manera sistemática, es una bomba de relojería para nuestra salud, para nuestro peso, para nuestro estado emocional y para nuestra libido. Hay un montón de cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud sexual, nuestra libido y subir nuestros niveles de testosterona. Os dejo por aquí un vídeo en el que Isabel detalla un montón de estrategias nutricionales y de hábitos de vida para aumentar la testosterona de manera natural. Pero sin duda, un gran principio es reducir la ingesta de azúcar. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Para todos aquellos que queráis saber más o ahondar en todos estos temas de salud y de hábitos de vida saludables, os dejo los enlaces aquí abajo
en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Y también, aquellos que nos estáis escuchando en audio, os dejo los enlaces en la descripción del audio. Tanto a vidapotencial.com como a las plataformas de audio, como las redes sociales, lo vais a tener todo aquí debajo. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre y hasta la próxima. Chao, cuidaros.